Gloria al nombre del Señor. Bien, en esta oportunidad, la verdad, en 30 minutos, me preguntan, ¿por qué hay tantas falsas doctrinas en las regiones que se hacen llamar cristianas? Es terrible, ¿no? Me compré un diccionario, ¿no?, que se llama Diccionarios de Sectas y Religiones, que es de la A a la Z. Y la verdad que, no sé si son 80.000, no sé cuántas, pero es increíble la cantidad de sectas que el hombre fue creando, porque al fin y al cabo es el hombre que los crea. Muchos supuestamente tienen a Cristo en algún lugar, pero no como el jefe que manda todo. Otros tienen solamente a Dios, otros tienen solamente al Espíritu Santo, y otros no tienen a ninguno de los tres. Pero el hombre es el inventor de todas esas cosas que llevan lamentablemente, al infierno, porque a otro lugar no lo va a llevar. Y aún hoy, en el siglo XXI, teniendo la Biblia ya hace tiempo, y sabiendo cuál es la verdad y cuál es la mentira, aún así usan la Biblia para mentir, para engañar y para abusarse del prójimo. La razón es porque realmente no seguimos la norma de la sola Escritura. Algunos hasta no entienden todavía que es la palabra profética más segura y no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Repito de nuevo eso. La razón es porque realmente no seguimos las normas de la sola Escritura. Algunos hasta no entienden todavía que es la palabra profética más segura y no se dejan guiar por el Espíritu Santo. No por hombres, no por denominaciones. Algunos ni creen en el Espíritu Santo, menos en la Escritura, porque tanta blasfemia. Todos tienen una interpretación privada basada en teología y filosofía humanas. En este tema explicaremos la postura de cada grupo con respecto a la palabra de Dios, para que comprenda por qué tanta confusión. Lo primero que debes saber que el primer error es no entender los pactos y que la ley era solo sombra del Mesías. Al no hacer esta distinción entre Israel y la Iglesia, entre el Antiguo y Nuevo, casi todas las religiones ligan ley y gracia, haciendo un enredo total de las Escrituras. Algunos siguen viejos creyendo que hay sacerdotes según la ley y ofreciendo sacrificio, pero de forma incruenta, es decir, sin sangre. Otros creen que se salvarán guardando solo los 10 mandamientos. Otro que la expiación de la cruz no fue completa y aún se sigue completando. ¿Sabe cómo la completan? La salvación de la cruz. Pone dinero, obedece al supuesto hombre de Dios, mantener la institución. Algunos dividen a la iglesia según la ley en sacerdotes que dicen vos sos levita y vos sos laico. No existe más levita, acuérdense. Y dicen tomar primero el sacerdocio arónico de la ley y luego le quitan el lugar al Mesías, creyendo que son sacerdotes según Melquisedec, que es un honor que solo el Mesías pueda tomar como hijo de Dios y sumo sacerdote eterno y ninguna otra persona. Solo Cristo puede serlo. La mayoría cree que la ley y los profetas ya se cumplieron y que ya están en el milenio, o que ellos son remanente final de los 144.000 israelitas. Piensa que las 70 semanas de Daniel ya se cumplieron y que Israel ya está eliminada del plan de Dios y aplican la teoría del reemplazo, quitando a Israel y colocándose eso en su lugar, creando teorías como juicio investigador, por ejemplo, que el Mesías está reinando, escuche bien lo que dicen los testigos de Jehová, desde 1914 en la tierra, ya que según ellos Apocalipsis es simbólico y no entienden que lo que explica Apocalipsis es el fin. Por eso algunos piensan que solo están esperando el Armagedón y no la venida del Mesías. Creen cosas como el Mesías vendrá por segunda vez a Estados Unidos, otro a San Juan de Puerto Rico, o tan solo es algo simbólico. El mundo será destruido y los que queden iniciarán un nuevo mundo hasta que se hacen llamar religión profética. Mire lo que hace el hombre, la mentira del hombre. Uno piensa que las tradiciones son más importantes que la Escritura. De hecho, creen que la Escritura es solo un libro histórico del cristianismo. Otros creen que la Escritura es de su propiedad y les pertenece y solo ellos pueden explicarla y no el Espíritu Santo que ya la explicó y la reveló. Unos se basan solo en el Antiguo, otros solo en el Nuevo, otros solo toman las cartas paulinas, otros dicen que solo importan los llamados evangelios, otros solo las profecías y otros dicen que las Escrituras son falsas.
Y el Vaticano está empecinado hace años en tratar de eliminar la Reina Valera 1960 y hacerla propia para que el ecumenismo sea posible. Porque mientras esté San Juan 14:6, eso se ven obligados a que no pueden proclamar de que son la verdad. Ahora bien, creando sus propias versiones bíblicas o nuevos libros sagrados, según ellos, como los Testigos de Jehová, como los mormones, como los Hare Krishna y un montón de religiones falsas y sectas. Otro piensa que la declaración de los 3 ángeles del Apocalipsis 14, dice que son santas, o son las 3 declaraciones, que dicen buena noticia de valor eterno o evangelio eterno, es el nuevo evangelio que ellos deben predicar. Es decir, el evangelio del Mesías ya no existe. Otros solo toman el libro de los Hechos, donde basados en la teoría de un bautismo como única verdad del evangelio. Otro enseña que el evangelio fue adulterado y solo ellos tienen el verdadero evangelio. Y deben restaurarlo, creando nuevos evangelios, nuevas doctrinas, o algunas hasta llegan a decir que la escritura no es necesaria porque es falsa, y Dios todo se lo reveló a ellos. Maldonado, Cas Luna, Otoniel Font, Benny Hill, y acá tenemos una sarta en Argentina de falso profeta. Usted no se imagina, pasé manteca tenemos. Qué terrible, ¿no? Para uno todo es paganos, deben hablar hebreo y usar Biblias hebreas. Esos son los judaizantes, ¿viste? Que te quieren decir el nombre de Jesús en hebreo y la expresión. Y nosotros no somos judíos, no lo vamos a ser, ni nos interesa ser judíos, somos gentiles. Yo soy argentino, nací acá en Posada Misión y voy a ser argentino toda la vida. Y Jesús es el nombre. Volvemos, para unos todo es pagano, deben hablar hebreo y usar Biblias hebreas, ya que decir Cristo o Jesús es herejía. Para otros decir nombres en hebreo o griego es la herejía. Para algunos debe guardar un día, para otros debe vivir para Dios todos los días, confundiendo a la gente. Para algunos el fundamentalismo y el ortodoxo es la forma de aplicar. Otros creen que mientras más veces aparezca una expresión, eso es doctrinal, sin estudiar los contextos o el tema en cuestión. Pero el uso de las palabras generan confusión al no aplicarlas en su contexto. Entonces, traducciones príncipe, Señor, Dios, Arcángel, Eloi, Hijo de Dios, comer mi carne, debe mi sangre. Significado, nombres como Miguel, que significa nadie es como Dios, o quién como Dios. O Pedro, que significa piedra. Confirman a tus hermanos. La llave del reino, espíritu jezabelesco, vestir moderadamente, evangelio eterno, etc. Por no conocer los principios y aplicar sus interpretaciones privadas, crean doctrinas de demonios. Algunos hasta dicen que pueden fornicar, adulterar, porque ya nada es pecado. ¿Será por eso que tenemos muchos supuestos pastores que ahora, hoy ya son apóstoles algunos, adulteraron, engañaron a su mujer y le ascendieron de pastor a apóstoles? O sea que si vuelven a engañarla, ¿qué le van a poner? Del arcángel. ¿Sabes? Si vos tuvieras el Espíritu Santo de verdad, no estarías tan engañado. No andaría detrás de esos hombres que te mienten, te engañan y te roban. Pero como no tienes el Espíritu Santo, como sigues a esos hombres, y como la vida de ellos está en falta y la tuya también, entonces entre ustedes se pueden entender. La Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Qué bárbaro, ¿no? Algunos te dicen que pueden fornicar, adulterar, porque ya nada es pecado, porque el Mesías eliminó el pecado, confundiendo arrepentimiento y perdón, con la locura que ya nada es malo, creando, gloria al nombre del Señor, lo que llaman salvo siempre salvo. Otros creen mito de que van al limbo o purgatorio, y para eso tienen que poner plata para que te lo saquen del limbo del purgatorio. Otros piensan que no hay lago de fuego ni infierno o muerte. Todo está basado en su propia interpretación, y hoy tenemos muchos, su falso maestro, interpretando la Biblia como se les da la gana. Basado en esto, cada quien interpreta la Escritura de forma privada. Tenemos la posición de cada religión conocida con respecto a la Escritura. Por ejemplo, los restauracionistas. La Escritura para eso es falsa. Pablo el apóstol es un falso, un mentiroso. Se basa en la profecía bíblica. Aunque sabemos son falsos, solo ellos dicen que tienen el verdadero evangelio, sea por revelación, es decir, dice que Dios se lo revela creando un nuevo evangelio en su propia versión bíblica o en los escritos de sus profetas. En estos grupos están los adventistas, bautistas del séptimo día, mormones, testigos de Jehová, los solo Jesús o unicitarios, la luz del mundo, Dios es amor, raíces hebreas, genosis, católicas. En estos grupos la Escritura es solo un libro histórico
Solo importan los evangelios, ya que según ellos, de allí extraen sus tradiciones. Las tradiciones son las más importantes. Sus doctrinas están basadas en decretos de los emperadores, decretos en los concilios, edictos, decretos papales, concilio vaticano. Esos, según sus tradiciones, son sucesores de los apóstoles, donde el Papa es Pedro, que según su religión es el jefe, roca, fundamento y cabeza de la iglesia y no Cristo. Por lo tanto, tienen el poder para decretar, cambiar o realizar nuevas doctrinas. Qué payasada, ¿no? Catolicismo romano hizo eso siempre. Catolicismo romano. Cuando se le da la gana, canonizan a uno, y cuando no se le da la gana, sacan al otro. Este ya no es más santo, ya cumplió. Y te mienten con todos los dientes. Y eso y una manga de secta más. Por ejemplo, anglicano. Los anglicanos, aunque son católicos, se separan y se consideran protestantes, porque aquí la supremacía es del arzobispo de Canterbury. Pero los anglicanos tienen la tradición al igual que los católicos, pero añaden la razón y la escritura como parte de su doctrina, al menos están más cerca de la verdad. Los dualdistas, en estos grupos la palabra Cristo, Jehová, Yahvé, etc. es pagano y una herejía. La mayoría judaizante, Cristo es su nombre, dice, o un ángel, no es el verbo, no es Dios en su naturaleza. Se basan en la filosofía del bien y del mal, el yin yang, usan el Antiguo Testamento, la ley de los 10 mandamientos, guardar el sábado. Algunos enseñan que Abraham fue el primer cristiano, que hay un solo pacto, el de la ley. Les enseñan a sus fieles que ellos son israelitas de sangre en el sentido biológico, así sean latinos, o sean mexicanos, o japoneses, como sea. La postura más loca dicen que Pablo es mentiroso, no es apóstol. Y algunos enseñan hasta que Pablo fue el primer resucitado, como uno por allí, que era Pedro, después Pablo, después Cristo, y luego era el diablo, era todo. Solo creen en Dios Padre y su Hijo, usan la regresión y la metafísica. Eso está pasando en la realidad de hoy, y mucho de esto ha entrado dentro del sistema eclesiástico supuestamente evangélico, y es de adentro donde lo están destruyendo, no de afuera. Reformadores o iglesias evangélicas, para ello basta la sola escritura. Todos deben tener sustento bíblico irrefutable. A pesar de eso, teológicamente, para uno la salvación se pierde, para otro no. El arrebatamiento tiene 3 posturas. Uno dice antes, en medio y al final de la tribulación. Para uno se debe usar instrumentos musicales, para otro es a capela. Para uno la mujer debe andar con falda y velo, el hombre con manga larga o traje y corbata. Para otro es la ropa no importa, excepto a la hora de ministrar. Pero son los únicos grupos, a pesar de su diferencia teológica, que poseen la doctrina del Mesías: luterano, bautista, presbiteriano, metodista. Espero que esto sirva y se comprenda, porque hay tanta herejía y blasfemia contra Dios por las religiones que dicen servir a Dios y no lo hacen. Y en este último tiempo, que es el tiempo más terrible que nosotros vivimos, el diablo empezó a atacar de adentro a las llamadas iglesias evangélicas. Iglesia, mire que yo en su momento visitaba, predicaba y dábamos cátedra, donde parecía que todo estaba bien, que todo estaba en orden, que tenían un ministerio de hombres que eran de Dios y que no los iban a engañar. Sin embargo, siempre me pregunto, porque a veces charlo, hoy por hoy ya no los visito más, pero me he tomado el trabajo un día de ir a sentarlos y preguntarle dónde se desviaron, en qué momento se desviaron, en qué momento creyeron la mentira del movimiento apostólico profético, en qué momento convirtieron al Dios dinero en más que Jesucristo, en qué momento tergiversaron la palabra para creerse más que Dios, si en realidad no nacieron en esa mentira. Y muchas veces me he dado cuenta que en realidad Dios nunca los llamó para los ministerios, que esos fueron puestos por hombres. ¿Sabe? Cuando el Espíritu Santo no pone a alguien, tarde o temprano, usted va a ver que nunca fue una idea acertada y que no va a ser de bendición tampoco. Porque mire, los 12 discípulos, de ellos uno tenía que perderse, que era Judas Iscariote, pero Dios tenía preparado a un tal Pablo. Ninguno de ellos, sabiendo que su vida estaba en riesgo, sabiendo de las persecuciones, sabiendo que lo iban a aborrecer por servir a Cristo, no lo iban a aborrecer por otra cosa, porque dentro de su sistema de vida todos los discípulos eran personas normales, tenían un trabajo, tenían una familia, eran parte de una sociedad, no estaban aislados, salvo Juan el Bautista, que se preparó 30 años para un ministerio de 8 meses. Pero los demás fueron parte de lo que Jesús dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Y todos ellos sabían que iban a enfrentarse a cosas y sabían que iban a morir por la causa de Cristo. Sin embargo, no pudieron
En ningún momento someterlos a que negaran a Jesucristo, a que dejaran de ser cristianos. Jamás en ningún momento también pudieron someterlo a distorsionar la verdad de Dios. Nunca negaron que Cristo era el Redentor, que era el Señor de señores, el Rey de reyes. Nunca negaron que Cristo era el Señor de su vida. Y ahí radica el problema. Muchos dicen Jesucristo es el Señor. Hay denominaciones completas que dicen Cristo el Rey, Cristo Reina, Cristo mi Jesús, Rey de reyes y todo. Pero ¿es verdad o mentira? La palabra Señor en aquel entonces se utilizaba para alguien que gobernaba tu vida en todos los aspectos. No en uno solo, o en dos, o en tres. Hoy es fácil decir, sí, Jesucristo es mi Señor, y viven como hijo del diablo. Cuando si Jesús era tu Señor, tu vida tiene que ser diferente. Y sabe, aún a costa de todo lo que iba a pasar, ellos siempre fueron cristianos, 100% bíblicos, 100% predicando lo que escucharon de la misma voz del Cristo de la gloria durante esos 3 años y medio de ministerio que estuvieron con él, y Pablo predicando lo que el mismo Cristo les reveló. Porque eso fue extraordinario. Todo lo que Pablo lo sabe por revelación. Cuando usted va a la institución de la cena en Corintios 11, el apóstol Pablo dice, porque yo los comparto lo que recibí del Señor, que el Señor el día que antes de ser entregado tomó pan, tomó vino y compartió con ustedes. O sea, Cristo le reveló. No se lo contó Mateo, Marco, Lucas y Juan. Ninguno de ellos le contó a Pablo. Pero sí el Cristo mismo. Mire, experiencia con Dios se llama eso. Cosa que muchos no lo tienen. Porque si no, tu vida tendría que ser una vida cristiana afirmada, y las doctrinas y las religiones y las falsedades no tendrían que ser parte de tu vida. A mí me molesta mucho y me duele el alma cuando me dicen, sí, porque mi pastor me enseñó esto. Claro, y la Biblia no enseña, la Biblia enseña otra cosa. No me sigan a Cristo. A todos les digo lo mismo. Yo no salvo, yo no morí por ustedes. Yo simplemente soy un hombre al cual Dios se le plació usar mi vida para tratar de ser de bendición para otro. Pero yo no soy el camino, yo no soy la verdad, yo no soy la vida. Exponiendo la palabra tampoco lo es. Es Jesús, es Jesús. Lo va a hacer siempre Jesús y su palabra dentro de una doctrina que se llama cristiana. Y se llama cristiana porque imitamos a Cristo, no porque imitamos a hombre. Donde en un principio el catolicismo quiso matar a todo el que se levantaba contra ellos porque decían que ellos tenían solamente la verdad, que era la Biblia de Gutenberg, ¿sí? La primera Biblia, y que ellos solo la interpretaban. Ellos mataron en 1500 años 7 millones de cristianos para que no se predique. Pero sabe, mataban a uno y se convertían en 10, mataban a otro y se convertían en 10, mataban a otro. ¿Pero por qué? ¿Eran masoquistas? ¿Querían que los mate? No, porque sabían que Jesús era la verdad. Porque sabían que fuera de Cristo no hay nada. Y ninguno de ellos siguió a hombres, sino que seguían a Cristo. Si usted lee la historia de la iglesia, si usted lee los sufrimientos, en la página del ministerio, poniendo la palabra, usted tiene un libro que se llama La fe, por la cual vale la pena vivir, pero a la vez morir. Y ahí tiene testimonios desgarradores de cómo murieron muchas personas por la causa de Cristo. Y lo hicieron felices, y lo hicieron contentos, sabiendo aún, con convicciones, cosas que muchos de ustedes no tienen, de que ese mismo instante que partían iban a estar en la presencia de Dios. Y lo hicieron muchos supuestos sacerdotes católicos que se convirtieron a Cristo. Que la misma iglesia de Roma en agradecimiento los quemó vivos. Se ve, estamos en el siglo XXI, tenemos la tecnología a nuestro favor, pero tenga cuidado dónde quiere estudiar, tenga cuidado con quién quiere estudiar, tenga cuidado quién le predica. Porque si no somos cristocéntricos, no te estamos predicando el verdadero evangelio. Por eso que existe tanta falsa doctrina. En el pentecostalismo, que yo le llamo pentecostalismo, por ejemplo, existe más doctrina de hombre que doctrina de Dios. Porque ellos se apoderan de la vida de la persona y la quieren gobernar y manipular. Y te dicen que tenés que estar de lunes a lunes, que tenés que hacer esto, que tenés que hacer el otro, que tenés que servirle, que tenés que mantenerlo. Probámelo con la Biblia. Decímelo bíblicamente. Volvemos a lo mismo, primero en la familia. No encerrarte en un cuadrado toda la semana. La familia requiere de tiempo, requiere de esfuerzo, de sacrificio. Que la ames, que esté con ellos. La familia que se está desintegrando, que el diablo está destruyendo hoy más que nunca. Miles de hogares llamados cristianos evangélicos están siendo destruidos. Sin embargo, la religión, la falsa doctrina, es la que está causando todos estos problemas. Tenemos el poder del Espíritu Santo para orar y decirle, Señor, guíame por sendero de justicia por amor a tu nombre. Enséñame tus verdades. Tenemos el poder de la oración para hablar con Dios, para que Él nos conteste.
Y tenemos el poder del ayuno y la oración para someter nuestra carne, nuestro pensamiento y nuestras actitudes al pie de Cristo, y no seamos nosotros, podamos proclamar como Pablo: no vivo yo, Cristo vive en mí. No vivo yo, Cristo vive en mí. Si Cristo vive en ti, nunca robarías a la gente, no le mentirías, desearías su bien y te esforzarías por saber que el mismo Cristo que dejó su trono, su gloria, su grandeza y su majestad, hizo eso exactamente. Venir a decir a la humanidad que todavía tenían oportunidad de volverse a Dios, y que Dios los amaba, y que Él los amaba, y que Él iba a dar su vida por ellos. En aquel entonces no entendieron, hoy tampoco siguen entendiendo. Pero tenemos la responsabilidad de decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí para lo que tú quieras. No está todo perdido, hay un remanente de parte de Dios que está siendo conservado en todas partes del mundo y están sirviendo al Dios verdadero, ¿sí? A ese remanente oramos por ello, para que Dios saque a los que están perdidos en otras religiones, en otras doctrinas, que Dios los saque y los lleve a la luz admirable de su Hijo Jesús, para que cuando Él venga a buscarnos o ellos partan a su presencia, puedan decir: Señor, aquí está, en lo poco te he sido fiel, porque eso es lo que Dios nos demanda. En la verdadera doctrina, que es cristocéntrica, tenemos que serle fiel. Operador, todos.